Buenas noches. El siguiente trabajo está presentado por Aurileisi Martínez Batista, 1-13-11-49. y una servidora, Daniela Maldonado Minghetti, 2-13-10-48. Introducción. El presente trabajo trata sobre los procedimientos metodológicos que son aplicados para la elaboración del diseño y así conocer las diferentes vertientes que se pueden aplicar dependiendo de factores que marcarán la respuesta a un trabajo, dependiendo si los pasos fueron aplicados correctamente para el proyecto. Diseño y forma. Los procedimientos metodológicos aplicados para la elaboración del diseño. Conceptos importantes y sus diferencias. Proceso, método y programa. Proceso. Un proceso es una secuencia de pasos dispuestos con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Es importante en ese sentido hacer hincapié que los procesos son ante todo procedimientos diseñados para servicio del hombre en alguna medida, como una forma determinada de accionar. Método. Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Disposición de las partes de una obra destinada a facilitar su inteligencia. Programa. Programa se define como un plan y orden de actuación, organización del trabajo, dentro de un plan general de producción y en unos plazos determinados, o como la secuencia precisa de instrucciones. Si implementamos esos conceptos en el ámbito de la arquitectura, podemos decir que un proceso existe independientemente del método, y programa se da de una forma sintética. Es imposible tener un proyecto sin antes haber tenido la emisión de un problema. Definición de estrategia. Clasificación de las mismas. Estrategia es el conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o plano, que surgen del proceso organizacional y que integran misión, objetivos y secuencia de acciones administrativas en un todo independiente. La estrategia de diseño arquitectónico describe cómo las funciones operan juntas para formar la solución. Identifica los componentes específicos de las soluciones y sus relaciones. Un diagrama que ilustra esos componentes y relaciones es un dispositivo de comunicación excelente. Clasificación de estrategia. Emergentes o explícitas o no planteadas. Son estrategias que surgen de manera casual desde cualquier nivel de organización y que muchas veces únicamente se van adecuando con el tiempo. Intentadas o explícitas o planeadas surgen a través de un proceso sistemático y analítico desarrollado desde el más alto nivel de organización. Definición de problemática de diseño y cuáles son las variables que incluyen su determinación. La problemática del diseño tiene que ver con la manera en que surja una respuesta a la hora de organizar las ideas ya investigadas o puestas en marcha para la implementación del proyecto. El diseñador como persona es capaz de dar solución a problemas sin saber explicarlas, así como la experiencia en el conocimiento, que se adquiere otra vez en la práctica. Ese es un paso importante, la práctica, a la hora de enfrentar situaciones de diseño. Se pueden señalar pasos o métodos para crear un juicio crítico, atendiendo a lo que presentan los siguientes libros de arquitecto: Roa Saaristi, Raúl de Moya, Enrico Tedeschi. Roa Saaristi. El hombre juzga y discurre y toma sus decisiones en la vida diaria en función del tipo y cantidad de información que tiene disponible. Algunas veces dichas decisiones son acudidas a decisiones rápidas basadas en la información adquirida de experiencias.
Hay factores inconscientes que forman parte de su estado de ánimo emocional. El aprendizaje conductual atribuye a enriquecer nuestra experiencia. Si las respuestas son afirmativas, se llega al final obtenido para la solución definitiva, y son negativas si se hace necesario ajustar los objetivos propuestos de antemano al diseñador. Este opera únicamente con la información que reserva mediante etapas denominadas como análisis, síntesis y evaluación de algunos autores. Raúl de Moya. Las metodologías del diseño son formas de afrontar un trabajo de diseño. Es el planteamiento de una estrategia que debe basarse en una síntesis de recursos y variables que intervienen en el proyecto de desarrollar. Hay dos resultados que intervienen en el problema del diseño, cuyo resultado es la apropiación del tipo de instalación en el lugar, que se llamará metodología de la investigación, y la metodología del diseño. Moya decía que ningún arquitecto puede diseñar las bases de un proyecto sin antes hacer un análisis minucioso de las diferentes variables que se pueden dar en un proyecto. Aquí tenemos un esquema de lo que plantea Roa Saaristi. Los problemas van dirigidos al análisis. Desde el análisis se dirige a la síntesis, donde sacaremos una evaluación y donde se obtendrá más adelante los resultados. Problemática del diseño y sus variables: político, social, económico y filosófico. De aspecto político. La del tipo político aparece en los trabajos de orientación estatales, etc. La forma de ejecución y diseño de las instalaciones desarrolladas bajo su sistema social. Esta problemática es el resultado de dos patrones de comportamiento y valores sociales, económicas. Esta aparece fuertemente en nuestra época y puede ser una de las variables que son con mayor facilidad hechas bajo cualquier proyecto. Puede, incluso sin ser problemática motivadora, convertirse en la más fuerte en un proyecto. Filosófico. Esta puede ser muy importante, pues habla directamente de la proyección de la edificación. Programa y metodología del proyecto. Teoría de la arquitectura, Enrico Tedeschi. Preparación del programa en las escuelas. La preparación de este programa en las escuelas no debería de ser el cual los alumnos le asignan un proyecto donde tienen que acabar los más mínimos detalles, desarrollándolos en dimensiones locales, sino más bien deben de ser a modo de charlas y talleres donde sean guiados por un docente, donde partiendo de una idea de forma puedan obtener la redacción total del proyecto. Es evidente que la preparación de estos programas con una base de racionalidad exige precisión en su enfoque metodológico, ya que no puede dar útiles resultados un proceso que sea de carácter empírico. Por esto, la racionalidad del proceso en el proyecto se ha planteado muchas veces, incluso desde los tiempos remotos. Esto se debe a una situación de analogía con el proceso del diseño industrial, donde la búsqueda de una racionalización se opone a la estilización formal. Los estudios de este campo se han dirigido a dos diferentes aspectos del proyecto en los que podemos mencionar los sistemas que procuran racionalizar las componentes del objeto que se desea proyectar. Se puede definir como materia prima del proyecto. Los sistemas que procuran racionalizar los pasos sucesivos del proyecto, es decir, la parte operacional del proyecto. Estos son procesos de racionalización y existen algunos sistemas donde se intenta unir varios procesos o al menos utilizarlo uno en beneficio del otro. En lo general permanece uno de los dos sistemas
o se presenta uno sin que interfiera el otro. Entre estos dos sistemas, sin duda alguna, el primero es el más importante por su enfoque riguroso y de carácter matemático que presentó Christopher Alexander sobre la síntesis de la forma, libro que publicó en los Estados Unidos en 1964, al cual se conecta juntamente el estudio que realizó surge en 1963 con el título Comunidad y Privacidad. Aquí se presenta en síntesis por Christopher Alexander lo siguiente. El objetivo final del proyecto es la forma, pero el proceso del proyecto consiste en lograr la correcta correspondencia entre la forma, solución del problema y el contexto que define el problema. Ejemplos que podemos presentar: arquitectura y naturaleza, el terreno y la vegetación. Esta obra pertenece a Richard Neutra, conocida como Hull House. Usa materiales contrastantes y tiene una relación entre la arquitectura y la naturaleza que se produce por la estructuración plástica. Y algún otro ejemplo es el jardín japonés colorido y abstracto que influye en la arquitectura contemporánea y occidental. Uso físico, psicológico y social, Casa Tremain, Richard Neutra. Con el frente al oeste y la vista de living y la vista nocturna de este. Marcel Brunner, Casa New Canaan. Su living con vista lateral y vista al frente. Coordinación, Eros Saarinen. Escalera del edificio, General Motors. Coincide con la actitud barroco de enfatizar en el elemento de coordinación, olvidándose o muy por encima de la parte funcional. Otros ejemplos está la plástica por valor de la línea, caracterización, tipología de la forma, plástica por valor del volumen, plástica por valor de superficie, por unidad de la forma, por continuidad de la forma, etc. El segundo estudio de sistema es muy amplio. En él caben todos los estudios que se han realizado en los diferentes sectores del diseño. En este sistema se asimila el proceso aun cuando los resultados obtenidos sean diferentes. Christopher Jones propone un método sistemático de proyectar, el cual se trata de reunir las técnicas más eficaces de diversos sistemas. Mucho de esto se apoya en la facilidad cibernética para facilitar el proceso. La reflexión analítica de estos datos conviene a un análisis estructural donde el proyectista tiene la oportunidad de imaginar, aunque sea de manera sintética, creando una idea, lo que es comienzo y posible solución de la forma. Fuentes bibliográficas. Hacia un nuevo enfoque del diseño arquitectónico, de Eduardo Rosaristi. Una estrategia para enfoques de diseño arquitectónico, Raúl de Moya. Teoría de la arquitectura, Enrico Tedeschi. Monografías, Wikipedia.